Senador Bob Menéndez, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo desde Miami. El senador, en el tema de Cuba está muy claro que su opinión, sus recomendaciones, sus prioridades son tomadas en cuenta en esta Casa Blanca del presidente Biden. Sus colegas republicanos en el Congreso, tanto el senador Marco Rubio, Ruiz Scott, los congresistas cubanoamericanos del sur de la Florida, esta semana volvieron a recalcar y a criticar a la administración Biden diciendo que el tema de Cuba no es prioridad para esta Casa Blanca y que prácticamente esta Casa Blanca está entregada a la dictadura. ¿Qué opinión merece esto? Bueno, yo creo que eso es una retórica política y no actual. Primero de todo, mis colegas dijeron que cuando Biden fue elegido iba a regresar a la política de Obama. Bueno, casi ha pasado un año y no se ha regresado a tal política. Al contrario, en cierta forma, el presidente Biden ha endurecido la política en contra del régimen, sobre todo de sanciones a militares y otros que actualmente nunca han sido sancionados antes de este momento. Coordinó por el secretario de Estado más de 25 países que no se habían declarado con referencia a estar al lado del pueblo cubano en sus deseos de libertad. Y fue una de las primeras veces que vimos una internacionalización de un esfuerzo de opinión. Y seguimos en esa marcha. Tras las protestas del 11 de julio se habló de estas diferentes medidas, incluyendo esta petición de que Estados Unidos logre conectar Internet libre a los cubanos. Usted que está en comunicación, o si lo está en comunicación constante sobre este tema con la Casa Blanca, ¿se ha podido avanzar en este tema? Han tratado de buscar la forma tecnológica de asegurar de que el pueblo cubano pueda tener acceso al Internet. Se ha revisado, por ejemplo, transmisiones de satélite. Se ha revisado transmisiones globales. Se ha buscado formas. Parte de la dificultad de lograr un Internet abierto dentro de Cuba es tener la infraestructura en Cuba que puede recibir esos señales y que no puede ser bloqueado por el régimen. Seguimos en ese camino de buscar formas. Entre tanto, la administración sí ha expandido el uso de VPNs, sistemas tecnológicos, para evadir, cuando el Internet está abierto en Cuba, la posibilidad del régimen es limitar acceso de los cubanos en la isla, tener el acceso a las redes que quieren. Si tanto se sigue hablando aquí de que obviamente no va a haber una intervención militar por parte de Estados Unidos, de que el futuro de Cuba depende de los cubanos, sin embargo, estamos viendo que las principales voces de la oposición o están encarceladas o son forzadas al destierro. ¿Cómo se puede lograr un cambio en Cuba entonces, cuando el pueblo se sabe que está desarmado? Por eso nuestros esfuerzos, primero a Junior García y a todos esos que abogan por la libertad dentro de Cuba, hay que admirarlo, ¿no? Porque es fácil hablar desde Miami o de New Jersey o aquí de Washington. La libertad es mucho más difícil en la vena de la opresión que existe dentro de Cuba. Y yo creo que por eso queremos internacionalizar y crear más presión al régimen. Ayer tuvimos el ministro de Canadá aquí en el Senado, le enforcé el tema de que la política de Canadá hacia Cuba está equivocada, que no ha creado apertura. Por eso logré que una serie de mis colegas, que son los mismos presidentes del Comité de Relaciones Internacionales que yo soy en el Senado, en sus países, se unieron conmigo por primera vez para votar su condenación del régimen. Senador Menéndez, bajo la administración del presidente Trump se redujeron los vuelos a Cuba casi al mínimo. Antes de esas restricciones, un vuelo a Cuba, un pasaje a Cuba costaba $300. Hoy, los cubanoamericanos que ya comenzaron los vuelos justamente este 15 de noviembre de nuevo, se reanudaron, cuesta entre $1,500 y $1,800. Sabemos que las restricciones continúan. ¿Qué se puede hacer sin que se ayude a esa dictadura, pero que el cubanoamericano, el bolsillo del cubanoamericano no se vea tan golpeado? Porque está claro que los cubanoamericanos van a seguir ayudando a sus familiares en la isla, tomando en cuenta la crisis humanitaria y sanitaria que hay en la isla, en Cuba. Estamos buscando formas de cómo podemos permitir la ayuda al pueblo, pero sin el beneficio al régimen. Por ejemplo, estamos mirando una forma digital de transmisión de remesas
en lugar de la forma normalmente. De esa forma el régimen no poder conseguir el 15 o 20% de cada remesa que se manda de una familia cubano-americana a su familia en Cuba. Estamos mirando de cómo se puede abrir más competencia para esas vías de vuelos, y no solamente a La Habana, pero en otras partes de la isla, para que puedan reducirse el costo, pero a la misma vez sin permitirle al régimen de que recibe recursos que usan ¿para qué? Para lo que vimos esta semana, oprimir el pueblo. Así que estamos buscando la vía. Es difícil de realizarlo, ¿no? Porque vamos a ser sinceros, si hubiera habido una intervención militar, hubiera pasado desde Reagan, Bush, primero, Bush segundo, Trump. Nunca actualmente eso se ha realizado. Lo que sí tenemos que tener es una intervención económica, una intervención de sanciones, una intervención multilateral para que podamos terminar una vez y siempre con este régimen. Su colega Marco Rubio ha bloqueado la nominación de Yulisa Reynoso para embajadora de España, argumentando que es una apologista de Fidel Castro. ¿Cuál es su reacción al respecto? No conozco que la embajadora Reynosa, que actualmente ha sido embajadora anteriormente en Latinoamérica, que yo creo que recibió el voto de mis colegas en ese momento. No creo que nada en su trayectoria ha cambiado desde el momento que ella fue nominada y confirmada como embajador en Latinoamérica. En estos momentos sus colegas republicanos han bloqueado decenas de nominaciones. ¿Cómo puede funcionar el Departamento de Estado? ¿Cómo puede funcionar el gobierno si continúan los republicanos bloqueando todas estas nominaciones? ¿Existe algún mecanismo en el Senado para desbloquear esto? Bueno, están haciendo un daño enorme a la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué digo eso? En el mismo tiempo, en el primer año de la administración del presidente Trump, confirmamos más de 40 embajadores en este momento. La administración del presidente Biden ha podido confirmar solamente, creo que son 4 o 5. Tenemos países clave donde nos hace falta tener nuestros embajadores abogando por los intereses, la seguridad nacional de los Estados Unidos, los intereses económicos en China, en NATO, en la OTAN y otras partes del mundo, donde están bloqueando personas que cuando reciben un voto bien bipartidario, bien nutrido. La única forma que paramos el bloqueo que tienen algunos senadores republicanos de estos nominados, que muchos son nominados de carrera, no son ni nominados políticos, es teniendo votos en el Senado. Pero esos votos toman un gran tiempo. Por cada nominado casi hay que pasarse 2 días. Por eso esto siempre pasaba por un voto de voz, no un voto registrado. Y nunca en mis 30 años en el Congreso y en más de 15 años en el Senado, he visto ningún senador de cualquier partido usar esta táctica en una forma que actualmente perjudica la seguridad de los Estados Unidos. Y eso es lo que están haciendo mis colegas republicanos. Es una arma política que se está usando sin precedente, indiscriminadamente, pero más que todo está costándole los beneficios, los intereses de los Estados Unidos en muchas partes del mundo. Senador Bob Menéndez, muchísimas gracias.